Doppelganger. Sin duda, un fenómeno difícil de explicar cuyo concepto, u origen se extiende a través de dos ramas. El primero es que un doppelganger es una criatura legendaria que tiene origen en Alemania, posee el don de ser una copia idéntica de una persona que elija. Este primer concepto indica que cualquiera de nosotros puede tener un doppelganger. Él imita a la persona en todo, incluso en sus características internas más profundas. El nombre doppelganger se originó de la fusión de las palabras alemanas doppel, copia o duplicado, y ganger, caminante. Su forma más antigua, doppelganger, fue acuñada por el novelista Jean Paul en 1796. La segunda línea de razonamiento explica al doppelganger como un ente mucho más terrible que el primero. La teoría dice que en algún lugar del mundo hay alguien como tú, como una forma de mantener el equilibrio, y esta persona tendrá características totalmente contrarias a las suyas. No es que esa persona sea totalmente diferente en sus actitudes, pero su carga molecular sería totalmente contraria. En este aspecto, la teoría no puede explicar el fenómeno. Sin embargo, dice de forma bastante clara que, de encontrarse con su doppelganger significaría la muerte para ambos. Esta teoría varía de forma. También se dice que un doppelganger sería el gemelo malvado de cada uno de nosotros o la representación propia de un fenómeno de bilocación. Un caso muy curioso de doppelganger sucedió con Emilie Sage, maestra de 32 años. Ella afirma haber visto a su doppelganger a través de la ventana del aula donde daba clases. Los estudiantes también vieron al doppelganger de la profesora y se sorprendieron. El doppelganger de la profesora aparecía justo cuando escribía en la pizarra. También se aparecía regularmente en la cafetería y en los pasillos de la escuela. Este evento dio lugar a la destitución de la profesora. El caso fue contado por el escritor estadounidense Robert Dale Owen. Para las leyendas nórdicas y germánicas, ver a un doppelganger es un augurio de muerte. Mientras que si un doppelganger es visto por amigos o familiares puede ser un indicio de mala suerte. Los doppelganger de las leyendas no proyectan sombra ni se reflejan. También dicen que dan consejos a las personas que imitan, pero el consejo suele ser malintencionado. En ocasiones también pueden sembrar ideas a la víctima, muy al estilo de la cinta Inception de Christopher Nolan, o aparecerse a amigos y familiares creando confusión. El fenómeno de los doppelganger ha sido un tema ampliamente abordado en la literatura y el cine, y es uno de los fenómenos más extraños y enigmáticos que existen actualmente. Existe en la ciudad mexicana de San Luis Potosí, cierta callejuela situada en un barrio antiguo del centro histórico, a lo que apodan como el Callejón de las Manitas. En este lugar estrecho y oscuro, muchas personas se han llevado más de un susto. Y no es para menos, con la historia macabra que se esconde detrás de tan pintoresco lugar. Los hechos se remontan al año de 1780, en los albores de la época colonial. Por aquel entonces llegó a la capital potosina, un sacerdote que se instaló en una humilde casa cuya ventana daba justamente al callejón. El párroco iba a hacerse cargo de dar clases en una escuela para niños humildes. Era una persona muy piadosa y que gustaba mucho de ayudar a los demás. No tenía mucho, pero lo poco que ahorraba de sus pagos como profesor, lo empleaba en comprar comida y medicinas para los pobres, o en darles algún gusto a sus estudiantes. Así pues, pronto se volvió muy querido entre los vecinos y los niños que se educaban con él. Un día, el sacerdote salió de su casa a dar una vuelta. Cuando estaba por oscurecer, regresaba a su hogar, pero en el camino se topó con un asaltante que intentó robarle. Al ver que no traía nada de valor con él, el cobarde ladrón lo apuñaló y el religioso se desangró hasta fallecer. Todos sus conocidos sufrieron mucho la pérdida. Las autoridades apresaron al maleante que había asesinado al padre y, obedeciendo a la indignada muchedumbre que se congregó para lincharlo, lo castigaron cortándole las manos. Luego ataron las extremidades mutiladas con una cuerda y las colgaron en la ventana de la casa del sacerdote, del lado del callejón. Para que todos recordaran que no había crimen que no consiguiera su merecido. Pero algo raro sucedía en aquel callejón desde entonces. A veces, la gente oía cómo tocaban la ventana o la pared. También había quienes juraban haber visto aquellas espantosas manos moviéndose y haciendo señas. Todos tenían terror de pasar por ahí, así que los gendarmes descolgaron las manos, pensando que ya había sido suficiente. Más grande fue su sorpresa al darse cuenta de que, al día siguiente, volvieron a estar colgadas en el mismo sitio. Pensaron que algún gracioso les había hecho una jugarreta, aunque lo cierto fue que, por más que vigilaron, jamás encontraron a nadie que se metiera al callejón a hacer de las suyas.
En cambio, era como si las manos se movieran por voluntad propia, para terror de ellos y de los vecinos. Finalmente, hicieron lo único sensato que ameritaba una situación como aquella: incinerarlas. Y con eso pareció solucionarse el bendito problema. A pesar de todo, se dice que hoy en día, si uno pasa por el callejón a altas horas de la noche, podrá apreciar la silueta fantasmal de unas manos tenebrosas que cuelgan de la ventana y al fantasma de un hombre vestido con sotana, que dobla la esquina y se pierde en el interior. Un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha, se pasea en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pequeños pueblos del México rural, sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Quienes han tenido trato con él, lo presienten como el diablo. No ignora a los hombres, a los que les ofrece amables conversaciones, pero su clara preferencia son las mujeres, a las que seduce con su mirada elocuente y palabras cálidas. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con paso lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si, por el contrario, la mujer cede a sus ofertas de aligerar el viaje y acepta montar el caballo, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, la infortunada descubre que es imposible bajarse. Es entonces cuando el charro negro vuelve a su montura y se aleja con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos de su víctima, a lo que no se le vuelve a ver jamás. En algunos estados de la República Mexicana, y más principalmente en el estado de Jalisco, la gente cuenta que en las noches de luna llena, por los caminos rurales o poblaciones alejadas, se aparece un jinete flaco y de cara cadavérica, que, montado en un lustroso caballo negro, ofrece una bolsa llena de dinero, pero por temor, nadie la ha querido aceptar. Allá por el año de 1966, el señor Abundio Rosas regresaba a su casa, situada en las afueras del puerto. Aunque había luna, esta se escondía entre las copas de los árboles, por lo que reinaba cierta oscuridad, que causaba gran impresión por las formas fantasmagóricas que se formaban con las sombras de la luna. De pronto, don Abundio sintió que alguien lo seguía, pero no quiso voltear, sino que apresuró más el paso, empuñando el machete que siempre lo acompañaba. Sin embargo, cada vez sentía más cerca a ese alguien que lo seguía. De repente, un sudor frío se apoderó de él, sintió que se desmayaba, pero pese al miedo decidió enfrentarse a lo que fuera, volteó el rostro y con asombro vio una diabólica escena. Era un gran caballo negro, de pelo brillante y lustroso, pero con ojos espeluznantes que parecían lanzar fuego. Lo montaba un hombre alto y flaco, con un sombrero negro. No tenía ojos, nariz ni boca. En suma, era algo espantoso, por lo que don Abundio no pudo moverse, ni hablar. Temblaba de terror y más cuando el siniestro charro sacó una mano que se veía roja y con larguísimas uñas, tomó una bolsa de su caballo y la extendió ofreciéndosela al aterrado hombre, quien vio cómo la bolsa se abrió y mostró su interior lleno de dinero. Pero don Abundio no quiso aceptarla. El jinete se la volvió a ofrecer y tampoco le hizo caso. Entonces el charro negro se volvió con su caballo sin pronunciar palabra y se alejó, pero Abundio nunca escuchó el galopar del caballo, cosa que lo atemorizó más. Pronto se sobrepuso y continuó su camino rumbo a su casa. Al llegar, estaba tan asustado que no pudo cenar. Contó lo sucedido a su esposa, la cual también se aterrorizó. Como es de suponerse, esa noche ambos no pudieron dormir, por lo que al día siguiente Abundio se levantó temprano y acudió al lugar donde se le había aparecido el misterioso charro. Buscó con cuidado, pero no halló nada que pudiera tomarse como indicio de su existencia. Por la noche don Abundio tuvo la necesidad de volver a pasar por el lugar, temeroso de encontrarse con el charro, pero ya no se le apareció esa noche ni otra más, no hubo más apariciones. Pasó el tiempo y Abundio ya casi ni se acordaba del encuentro con aquel misterioso charro negro. Pero una noche, ya muy cerca de su casa, se topó de nuevo con el aparecido, quien con voz cavernosa le dijo que tomara la bolsa con el dinero. Como el hombre no la aceptó por temor a que fuera cosa del diablo, el charro le dijo con voz aún más cavernosa: Me volverás a ver muy pronto. Don Abundio, medio muerto de miedo, sin volver la cabeza, echó a correr y no paró hasta llegar adentro de su casa. Su mujer salió espantada y le gritó: Abundio, mira, el charro se está asomando por la ventana. Anda, sal y orínate en cruz afuera de la puerta, dicen que así no puede pasar el maligno.
Abundio, tembloroso, salió de su casa y se orinó en cruz fuera de la puerta. En cuanto terminó de rociar el piso, el caballo relinchó en forma macabra, y jinete y animal a todo galope se perdieron en la oscuridad de la noche. Desde entonces ni Abundio ni su mujer han vuelto a ver al charro negro. Pero muchas otras personas de la región han contado la misma historia y aseguran que también lo han visto.